Bienvenido a México entre sombras, un espacio dedicado a lo paranormal y lo oculto. No olvides dar like y suscribirte, pero antes cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas? El internado de Tlaxcala. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de este descenso a las sombras de nuestra geografía mística. Les habla el cronista. De acuerdo, lo recordaré. Siempre puedes pedirme que olvide cosas o gestionar la información que haya guardado en tus ajustes. Tlaxcala, el estado más pequeño en extensión, pero uno de los más grandes en leyendas, resguarda en sus instituciones educativas historias que pasan de generación en generación. Entre los muros de uno de sus internados más antiguos existe un relato que los alumnos y maestros cuentan solo en voz baja. Se dice que en los niveles inferiores, en esos sótanos que huelen a humedad y olvido, habita el espíritu de una niña de aproximadamente 7 años. No es una presencia agresiva en apariencia, pero su invitación a jugar es una trampa que puede quebrar la voluntad de los adultos más valientes. El relato que les presento hoy es extenso y perturbador. Proviene de Marta, una mujer que trabajó como intendente en el turno nocturno de dicho internado durante la década de los 2000. Marta es una persona de fe, práctica y sin tiempo para fantasías, pero lo que vivió en las profundidades de ese edificio la obligó a cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Cronista, me contó Marta en una larga entrevista, el internado de noche es un lugar diferente. Las risas de los niños del día se quedan atrapadas en las paredes, pero hay una risa que no es de este tiempo. Una risa que suena a cristal roto y que siempre viene de abajo, de donde las luces nunca funcionan bien. Una noche, mientras buscaba unos productos de limpieza que se habían agotado en los pisos superiores, tuve que bajar al sótano principal. Eran las 11 de la noche. Marta recuerda que al bajar los escalones de cemento, el aire se volvió pesado. El sótano del internado se usaba para almacenar pupitres viejos, libros deshechos y uniformes que nadie reclamó. El silencio era absoluto hasta que escuchó el sonido de una pelota rebotando. Ploc, ploc, ploc. Un rebote lento y rítmico que parecía acercarse desde el rincón más oscuro del almacén. Alumbré con mi linterna, narraba Marta, y vi una pelota de hule roja, desgastada por el tiempo, rodando hacia mis pies. Se detuvo justo al tocar mis zapatos. Al levantar la vista, vi a una niña sentada sobre una pila de pupitres rotos. Llevaba un vestido azul de cuadros, muy antiguo, y 2 trenzas perfectas. Lo que me heló la sangre fue que, a pesar de estar en un sótano sin ventanas y en total oscuridad, su piel brillaba con una luz pálida, casi gris. ¿Saben? Hay invitaciones que es mejor no aceptar, especialmente cuando vienen de labios que no respiran. Marta me contaba que la niña no hablaba con la voz, sino que sus palabras se formaban directamente en su mente, como si fueran recuerdos propios. ¿Quieres jugar conmigo?, escuchó Marta en su cabeza. La niña se bajó de los pupitres con una agilidad sobrenatural. No hacía ruido al tocar el suelo. Se acercó a mí y me extendió una mano pequeña y blanca. Sus ojos eran inmensos, pero no tenían brillo. Eran como 2 pozos de agua estancada. Por un momento
sentí una compasión inmensa por ella, una soledad que me oprimía el pecho, y estuve a punto de tomarle la mano. Sin embargo, el instinto de Marta la salvó. Notó que bajo el vestido de la niña, donde deberían estar sus pies, no había nada más que una neblina oscura que se fundía con el cemento del piso. El ambiente en el sótano empezó a distorsionarse. Los pupitres viejos comenzaron a moverse solos, amontonándose alrededor de ellas como si estuvieran construyendo un laberinto. El sonido del rebote de la pelota regresó, pero ahora venía de todas partes. Ploc, 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 ploc. Un estruendo rítmico que hacía vibrar las paredes. Marta intentó retroceder hacia la escalera, pero se dio cuenta de que el camino había desaparecido. Estaba atrapada en un laberinto de muebles rotos y sombras. La niña empezó a reír, pero su risa ya no era infantil. Era una risa múltiple, como si cientos de niños estuvieran riendo al mismo tiempo desde el vacío. La pelota roja volvió a rodar hacia ella, pero esta vez, al pasar por la luz de la linterna, Marta vio que no era una pelota, sino algo que se asemejaba a una calavera pequeña envuelta en hule viejo. El juego es para siempre, volvió a escuchar Marta. La niña empezó a correr alrededor de mí, desapareciendo y apareciendo entre las sombras. Cada vez que pasaba cerca, sentía un frío tan intenso que me dolían los huesos. Las luces de emergencia del pasillo superior empezaron a parpadear con un tono rojizo, y el olor a humedad fue sustituido por un aroma a incienso y tierra mojada, el olor de un entierro reciente. ¿Saben? Hay batallas que se ganan con la voluntad y el espíritu. Marta cuenta que recordó las palabras de su abuela sobre cómo protegerse de los chaneques y las ánimas perdidas. Cerró los ojos, apretó su rosario y empezó a rezar en voz alta, no con miedo, sino con autoridad. «Déjame salir. Este no es tu lugar», gritó Marta en la oscuridad. El estruendo de los pupitres se detuvo de golpe. El aire recuperó su temperatura normal y el silencio volvió a reinar en el sótano. Al abrir los ojos, Marta se encontró frente a la escalera de salida. La niña ya no estaba, pero en el lugar donde había estado sentada, sobre los pupitres rotos, había una pequeña cinta azul para el cabello, vieja y polvorienta. Subí las escaleras de 3 en 3, termina Marta en su relato. No paré hasta llegar a la oficina del director. Al día siguiente, pedí que revisaran los archivos antiguos del internado. Encontramos una nota de 1945 sobre una pequeña que se había quedado encerrada accidentalmente en los sótanos durante unas vacaciones de invierno y que nunca fue encontrada con vida. Marta dice que después de ese evento, el sótano fue sellado con una puerta de hierro y bendecido por un sacerdote. Sin embargo, los alumnos actuales aseguran que a veces, durante los recreos más silenciosos, se puede escuchar el rebote de una pelota que viene desde debajo del piso y que en las ventanas de los sótanos a veces se asoma una carita pequeña con trenzas perfectas, esperando a que alguien baje a jugar. Cronista, concluye Marta, los niños no deberían estar solos, ni en la vida, ni en la muerte. Pero esa pequeña no es solo una niña, es la soledad del internado personificada. Ella no quiere lastimar, solo quiere que alguien se quede con ella, para siempre.
El internado de Tlaxcala sigue cumpliendo su labor educativa, pero su historia oculta es un recordatorio de que los edificios antiguos guardan las almas de quienes no supieron cómo irse. Si alguna vez visitan este lugar o cualquier edificio antiguo en Tlaxcala y ven una pelota roja rodando hacia ustedes en un pasillo vacío, no la toquen. Y si escuchan una risa infantil en un sótano oscuro, den media vuelta y caminen hacia la luz. Soy el cronista, y esto fue México entre sombras. Si tienen historias de juegos infantiles que se tornan oscuros o de presencias que invitan a los vivos a cruzar el umbral, escríbanme. Los niños ven cosas que nosotros hemos olvidado y a veces esas cosas los reclaman. En nuestra próxima entrega viajaremos al estado de Morelos. Vamos a visitar el internado Palmira, un lugar de leyendas femeninas donde se dice que las monjas que fundaron la institución siguen vigilando el comportamiento de las alumnas, caminando por los dormitorios sin tocar el suelo. Las monjas de Palmira, buenas noches, y no jueguen en la oscuridad.